Lo que queremos es precisamente dar a conocer esta charla a todas las personas que estén preocupados en este momento por mejorar su salud. Entonces, esto es una actividad que hemos organizado desde la Dirección de Graduados y con apoyo de la Dirección de Bienestar Institucional. Entonces, les presento con todo gusto a Manuela. Manuela es nuestra nutricionista, hace parte del equipo de bienestar institucional y pues en el marco de la Semana de la Salud que ha organizado Bienestar Institucional, quisimos tener este espacio para hablar de la alimentación, ¿cierto, Manuela? De algo que nos preocupa y digamos que la alimentación es vida, a veces caemos en cuenta del tema de forma temprana, otras cuando ya tenemos algunos problemitas con colesterol, triglicéridos, azúcares y demás, pero nada que no se pueda remediar, ¿cierto, Manuela? Entonces, darte la bienvenida, agradecerte por acompañarnos en la tarde de hoy, a quienes están conectados, decirles que es un espacio de diálogo el que vamos a tener, entonces si tienen inquietudes, pueden levantar la manita, escribirnos por el chat y Manuela estará muy atenta de ir resolviendo las inquietudes. Entonces, Manuela, mil y mil gracias, bienvenida y bueno, aquí estamos muy atentos a escucharte. Hola, muy buenas tardes para todos. Gracias, doctora María Cristina, por esta invitación y este espacio que se brinda, como muy bien su merced lo menciona ahí, desde la Oficina de Egresados en articulación con Bienestar Institucional. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta tarde. Tocaremos unos temas muy importantes, ya como lo mencionaba María Cristina aquí, y es cómo prevenir y cómo empezar a mitigar, si ya tenemos alguna de estas enfermedades, el impacto que está teniendo sobre nosotros y sobre nuestra salud. Recuerden que la nutrición no se basa solamente en restringir, en decir no, sino en poder articular y generar ese equilibrio, ese balance que necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces voy a proceder a compartirles mi pantalla. Ustedes me confirman, por favor, si la pueden ver. Bueno, me dice aquí que ya se está Sí, ya le estamos. Si proyectando. quieres, ¿Sí? la puedes Listo. ampliar un poco. Exactamente, perfecto. Ahí ya se ve bien, ¿sí? Se ve perfecto. Listo. Entonces, bienvenidos a este taller de alimentación preventiva, menos riesgo, más vida, hábitos reales para profesionales con poco tiempo. Cada vez nos damos cuenta que el mundo va un poco más rápido, los días, las horas no nos alcanzan para las actividades que tenemos que hacer en nuestro día a día, entonces vamos a ir afectando indirectamente la forma en que nos alimentamos, buscando opciones que sean mucho más fáciles y mucho más rápidas, pero tal vez menos nutritivas, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí en este taller cómo podemos ir mejorando con acciones pequeñas, con hábitos pequeños y cómo esto va a impactar en nuestra salud. Entonces, para empezar, si hablamos de alimentación a dieta, será lo mismo. Si ustedes quieren participar, si quieren hablar, pueden abrir su micrófono, los escucho. ¿Ustedes creen que alimentación y dieta será lo mismo? Bueno, están un poco tímidos, no hay lío con eso. Yo les cuento que alimentación y dieta no es lo mismo. Hay una gran diferencia entre ellas dos y es que la alimentación es todo el proceso voluntario que tienen las personas y los seres humanos y los seres vivos en general para escoger, preparar y consumir los alimentos. ¿Qué influencia en nosotras las personas esta conducta de alimentación? Pues la cultura, las costumbres, el acceso económico, la disponibilidad de alimentos y sobre todo las emociones juegan un papel muy importante en este proceso de alimentación. Es decir, que la alimentación encierra todo un grupo de hábitos que tenemos nosotros al comer día a día. Ejemplo, comer arroz con pollo y ensalada, comer, no, que prefiero el cerdo que la res o prefiero el pescado que la res. Todo esto hace parte de la alimentación. Pero cuando hablamos de dieta, la palabra dieta está muy satanizada en este momento, llamamos nosotros los nutricionistas, porque cuando hablamos de dieta, todas las personas piensan que dieta es hacer una dieta en específico, una dieta especial, una características de un grupo de alimentos en específico que deben consumir las personas y realmente la dieta es el conjunto de alimentos y bebidas
que una persona consume habitualmente. Entonces, nosotros todos hacemos dieta, porque todos consumimos alimentos en diferentes tiempos de comida, ya sea el desayuno, ya sea el almuerzo, ya sea la cena, ya sea la media mañana, ya sea la media tarde, es una dieta. Cuando seguimos un patrón de alimentos específicos, cuando contamos calorías, contamos carbohidratos, contamos proteínas, grasas, azúcares y demás, estamos haciendo unas dietas específicas que realmente llamamos dietas especiales. Entonces, si hablamos dietas hipoglúcidas, es decir, bajas en consumo de azúcar, si hablamos de dietas hiperproteicas, altas en proteína, si hablamos de dieta cetogénica, que está muy de moda, si hablamos de la dieta mediterránea, si hablamos de los food maps, es un tipo de dieta ya específica, un tipo de dieta especial, pero realmente todos realizamos dieta. Entonces, la palabra dieta en nutrición simplemente va a describir ese patrón de alimentación que las personas tenemos, sea saludable o no sea tan saludable. Algo basado en la evidencia científica que les cuento en esta tarde es que la Organización Mundial de la Salud señala que una alimentación saludable ayuda a prevenir todas estas enfermedades que actualmente en este siglo nos están persiguiendo, como lo es la obesidad, la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. Y es muy importante que nos quede claro que la dieta sí influye directamente en la salud y el bienestar general. Entonces aquí es donde a nosotros nos atañe una pregunta y es algo que veo mucho en consulta frecuente en la universidad con todo nuestro personal administrativo y nuestra comunidad estudiantil. También nos preguntamos mucho en consulta cuando ellos van y hacemos su R24, su frecuencia de consumo y su análisis alimentaria. Bueno, pero yo siento que me estoy alimentando bien, yo siento que como frutas, yo siento que como verdura, yo siento que tomo la suficiente agua, yo me alimento con buena proteína, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa que veo que me estoy enfermando, veo que no tengo cambios, veo que me estanco? Pues muchas veces, aunque nosotros llamamos comer normal, no significa que necesariamente estemos comiendo saludable. Actualmente, una de las comorbilidades a nivel nacional e internacional que se está dando muy frecuentemente es la obesidad acompañada de diabetes. Nosotros creeríamos que no solamente, que solamente es una enfermedad de adultos, pero ahorita es una enfermedad que está también apareciendo con gran frecuencia en la primera infancia. Entonces, todo ese exceso de azúcares, de harinas refinadas, de bebidas azucaradas, de alimentos ultraprocesados, el exceso de sal, exceso de grasas, en esta alimentación rápida que nosotros necesitamos porque tenemos muy poco tiempo durante el día, hace que esto ya no sea tan normal, ¿sí? Sin embargo, pues la alimentación, recuerden que va en un 60%, pero el 40% adicional lo hacen los hábitos que nosotros tenemos, sea hábitos de sueño, sea hábitos de actividad física, sean hábitos de hidratación, sean hábitos del manejo del estrés, que como profesionales es algo que es, si no será difícil controlar en el pregrado, ahora pues en nuestra vida profesional y laboral también suele ser un poco más difícil. Pero para todo esto, pues hay solución. Hay prácticas, recomendaciones que ya las veremos más adelante para ver cómo podemos ir mejorando. Yo les pongo un ejemplo sencillo hablando del que por qué nos enfermamos aunque comamos normal. Y es que para una persona puede ser normal consumir todos los días en su tiempo de comida, el desayuno, tal vez café con pan, ¿sí? Y esto puede ser normal, pero tal vez incluimos algunas porciones de fruta, tal vez incluimos una proteína de origen animal como un huevo o una porción de queso. Ahí empezamos a comer mucho mejor. Y empezamos a tener una dieta completa, equilibrada, suficiente y adecuada, incluyendo los grupos de alimentos. El problema no viene siendo únicamente qué comemos, ¿sí? Sino que debemos ver cuánto nos movemos, cuánto descansamos y cómo manejamos el estrés del día a día. Recuerden que es un equilibrio y un balance. Claro que yo logro y veo resultados en la calidad de vida, en mi estado de salud con la alimentación. Sí, es cierto, pero veo mejores resultados si me muevo más al día, si descanso mejor y si hago un buen manejo del estrés.
¿Qué está pasando actualmente? Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con el corazón? ¿Qué es esto, aquello de la glucosa? No, ahora me dicen que debo disminuir el consumo de sal porque la presión arterial está convirtiéndose en una hipertensión, estoy teniendo afecciones del sistema digestivo. No, ahora después de la pandemia todo el mundo está hablando de la salud mental y ahora mi peso corporal ha variado, ha cambiado, tal vez he subido muy rápido, he perdido peso con frecuencia, no entiendo qué está pasando. Pues todo esto se debe a los hábitos y estilos de vida saludables enfocados a la tríada de la salud: alimentación e hidratación, descanso y actividad física. Cuando revisamos esta tríada de la salud, pues aparece un enemigo silencioso que todos nosotros tenemos y es el sedentarismo. Ay, no, es que no me quedó tiempo, es que no pude ir a hacer ejercicio hoy, no pude ir a caminar, no pude montar bicicleta, llevo ya muchos días sin ir a trotar, que está muy de moda el running por ahora. Pues el sedentarismo siempre está presente en nuestras actividades y es un mal de algunas digamos, lo que de algunas profesiones que demandan que los profesionales estén mucho tiempo sentados en sus oficinas, en sus escritorios y no haya tanto trabajo de campo. Entonces, cuando el movimiento disminuye, cuando empieza a haber este sedentarismo, nosotros empezamos a ver que el gasto energético disminuye, empieza a reducirse la masa muscular y recuerden que a medida que las personas van creciendo, van incrementando su edad, empieza a aparecer la sarcopenia, que es esa pérdida de masa muscular que hace que cuando nos volvamos, nos convirtamos en adultos mayores, empecemos a tener déficits de proteína y ante cualquier caída vamos a tener una fractura inmediata o una luxación. Entonces debemos procurar conservar esta buena masa muscular. Aparte que cuando no nos movemos, empieza a aumentar la acumulación de grasa en esas zonas donde no nos gustan, principalmente en el abdomen, empeora el proceso de circulación. No sé si de pronto alguno de ustedes ha sentido un hormigueo en sus manos cuando están mucho tiempo en la misma posición, haciendo trabajos repetitivos y por supuesto todo esto va a llevar a que se altere el metabolismo. Este sedentarismo nos aumenta el riesgo de estas enfermedades que estábamos hablando, como la hipertensión, como la diabetes tipo 2, que es la diabetes que requiere la aplicación de insulina, el colesterol elevado, que es una enfermedad que también está muy de moda, eh, los dolores musculares, la fatiga física y mental. La alimentación rápida y automática es algo que nosotros queremos en el día a día, queremos que sea cada vez más rápida, cada vez más fácil. La industria de alimentos cada vez avanza más en la formulación de alimentos que sean de fácil preparación, que yo destape un sobre y lo añada en agua y ya tengo mi cena. Inclusive, les cuento que ya a nivel internacional y nacional se están empezando a comercializar las frutas liofilizadas. No solamente ya encontramos pues la fruta congelada a través de las pulpas, sino que también se están encontrando liofilizadas. Es un proceso que hace que se conserven sus nutrientes, pero pues no vamos a obtener la misma calidad de alimento como si las estuviéramos consumiendo frescas. Muchas veces no elegimos la comida rápida porque nos guste, sino que porque, pues como su nombre lo dice, es rápida, en algunos casos suele ser económica y tenemos ese chip que quiero que el día de hoy se lo lleven en su cabeza de forma contraria, y es que la alimentación saludable no es más costosa. La alimentación saludable es igual de económica o igual de precio asequible que la comida rápida. Pensamos en comida rápida automática cuando decimos que es fácil de conseguir, que requiere poca preparación o que pido un domicilio, un delivery y me llega de una vez, no tengo que, inclusive no tengo ni que lavar los platos, ni los implementos de cocina como ollas, cucharas y demás, porque ya está listo. Pero recuerden que estos alimentos pueden tener exceso de sodio, grasas saturadas, exceso de azúcares y por supuesto lo que más nos afecta, el bajo contenido de fibra y nutrientes. Entonces, hablando de esto, debemos hablar de nuestro querido amigo el cortisol, que es la hormona que se genera a través de que vamos desarrollando, pues, manejando altos niveles de estrés.
Entonces, por eso la flechita tiene doble sentido, porque a mayor estrés, mayor cortisol, y a mayor cortisol, mayor estrés. Entonces, el cortisol es esta hormona producida por las glándulas suprarrenales. Es conocida más, no tanto como cortisol, sino como la hormona del estrés, porque empieza a aumentarse cuando nuestro cuerpo percibe que estamos en alguna situación de peligro, de preocupación o inclusive esos momentos de tensión que solemos tener. Y todo esto se deriva de nuestras actividades profesionales. Sin embargo, y más cuando estamos en esa recta final de informes o puede ser una semana donde uno dice, Dios mío, señor, ¿a qué horas voy a alcanzar a hacer todo esto? Ahí empezamos a liberar esta hormona del cortisol. Empieza esta ansiedad alimentaria, empiezan a aumentar nuestros picos de glucosa, empieza a haber inflamación, la hipertensión también empieza a aparecer y a hacer de las suyas, alteraciones digestivas y por ende acumulación de grasa abdominal. Una recomendación muy práctica que podemos nosotros practicar para manejar esos niveles de cortisol es la actividad física. Hacer toda esa descarga de estrés en actividad física nos ayuda a nivelar el cortisol que tenemos en nuestro cuerpo. Él de hecho no es tan malo como parece, porque el cortisol es necesario para que podamos despertar todas las mañanas, para tener energía, para controlar nuestro metabolismo y el cortisol también nos ayuda para que nuestro cuerpo responda cuando estamos en situaciones difíciles o de peligro. Entonces debemos es lograr ese balance y un buen aliado estratégico de lograr ese balance es la actividad física. Entonces, cuando hay mucho estrés y cuando hay mucho cortisol ahí en nuestro cuerpo rondando, suele que hacer que nosotros nos saltemos las comidas o comamos en exceso. Ay, no, que debo trasnochar, entonces voy a comer un poco más. Van a aparecer esos antojos dulces y también va a aparecer pues el antojo de esta comida rápida y automática. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos en estrés, en ese estado de estrés, el cuerpo cree que estamos en una situación de peligro y empieza a liberar ese cortisol rápidamente. Si esto empieza a ocurrir todos los días, pues va a afectar directamente nuestra salud. Además, diferentes organizaciones como el National Institute of Health y la Organización Mundial de la Salud han publicado a lo largo de los años, creo que si no estoy mal, aproximadamente casi unos 95 estudios. Recientemente publicaron uno hace unos días donde se muestra cómo el estrés crónico se relaciona con el riesgo de desarrollar, pues, mayormente a comparación de otras personas, la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión y van a aparecer esos trastornos del sueño, que es cuando tal vez queremos descansar y nos levantamos varias veces en la noche, es porque nuestro cuerpo está en ese estado de alerta. Pero si pensamos en el futuro, y es por lo que estamos acá reunidos el día de hoy, no solamente debemos pensar en alimentación, sino también pensar en nuestras emociones, en nuestro descanso, en nuestra actividad física, y esto iría de la mano con la alimentación preventiva. Cuando hablamos del colesterol y los triglicéridos, muchas veces nos asustamos y decimos, no, Dios mío, tengo los valores por encima de 200, ¿qué voy a hacer? He tenido pacientes que sus rangos de colesterol y triglicéridos superan casi el doble, casi triple, llegando casi a los 600, 900. Lo han logrado bajar, es de mucha constancia, mucho cuidado y sobre todo mucha voluntad. Recordemos que el colesterol pues es una grasa que está en nuestro cuerpo y se necesita para formular células, producir hormonas y es una grasa importante porque nos ayuda a fabricar la vitamina D, que es clave en nuestro sistema. El problema que aparece cuando este colesterol se empieza a exceder en nuestra sangre. Y ahí es cuando aparecen eh, estos dos tipos de colesterol, lo que llamamos popularmente el colesterol bueno y el colesterol malo. Entonces, el bueno es el HDL y el malo es el LDL. El bueno, que es el HDL, nos ayuda a limpiar todas las arterias y el que es malo hace que se acumule la grasa en estas arterias
y que aumente sobre todo el riesgo de enfermedades cardiovasculares que afectan directamente a nuestro corazón. Y los triglicéridos son otro tipo de grasa que el cuerpo usa como fuente de energía. A veces también satanizamos las grasas y los carbohidratos y ellos son los principales grupos de alimentos que dan la energía a nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos en estado de vigía, es decir, estamos durmiendo o estamos en calma, estamos en pausa, meditando, sin embargo, nuestros órganos básicos y de respuesta inmediata para poder vivir siguen funcionando, como cerebro, como corazón, como sistema respiratorio, y ellos necesitan energía. Este cuerpo, el cuerpito de cada uno de ustedes y mi cuerpito, obtiene esa energía inmediata de las grasas. Entonces no es tan malo como parece, solo que debe haber un equilibrio como lo mencionamos. Estos triglicéridos aparecen en nuestro organismo cuando se consume demasiado azúcar, demasiados fritos, cuando hay alcohol, altas cantidades de alcohol en la dieta también suele aparecer. Entonces el cuerpo empieza a almacenar esa energía que no necesita por este exceso de grasas que le estamos dando a nuestro cuerpo y lo transforma en triglicéridos. ¿Qué pasa cuando ellos están elevados? Entonces también hay mayor riesgo de tener hipertensión, de padecer de infartos, accidentes cerebrovasculares, todo relacionado a nuestro corazón y muchas veces aparece el hígado graso. El colesterol y los triglicéridos, entonces, en conclusión, son grasas necesarias para el cuerpo, pero cuando están elevados afectan directamente nuestro sistema cardiovascular. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Cambiar los fritos por preparaciones asadas, horneadas, cocidas, al vapor, consumir más fibra, que principalmente se encuentra en las frutas, en las verduras, en los cereales, preferiblemente integrales, incluir grasas saludables como el aguacate, como el pescado, como los frutos secos y como el aceite de oliva. Entrando a otro tema que también es muy importante y como yo les venía diciendo al inicio, es un tema que una enfermedad, una comorbilidad que ha tenido mucho auge durante este siglo y durante los últimos años, y es la aparición de prediabetes y de diabetes. Entonces, es muy importante entender que la prediabetes es una condición en la que los niveles en azúcar en sangre se encuentran un poquito elevados, más de lo normal, pero todavía no están lo suficientemente elevados para diagnosticar diabetes. Sin embargo, esta prediabetes es una señal de alerta en el cuerpo y muchas personas lo pueden presentar esta prediabetes y no se enteran porque esta prediabetes no tiene síntomas tan marcados. Al hablar de la diabetes, entonces debemos entender que la diabetes ya se convierte en una enfermedad crónica en la cual el cuerpo pues no puede controlar adecuadamente el azúcar en sangre, que es lo que conocemos como glucosa. Esto ocurre porque el cuerpo no produce suficiente insulina o la insulina no está haciendo su proceso correctamente de la glucogénesis. Entonces, es importante saber que la insulina es esta hormona que nos ayuda a que el azúcar entre en nuestras células para producir energía, pero en exceso también ocasiona la aparición de estas enfermedades. Entonces, la prediabetes es una advertencia y la diabetes es cuando el problema ya ha empezado a aparecer en nuestra salud. Los síntomas más comunes que solemos encontrar, pues es mucha sed, ganas de hacer micción frecuente, cansancio, visión borrosa en algunos momentos, puede haber aumento o pérdida de peso y cuando tenemos heridas leves, cortaduras leves, tardan más tiempo de lo normal en cicatrizar. ¿Cuáles son los factores de riesgo frecuentes que nos hace la aparición de estas enfermedades? Aunque una parte suele ser genética, otras partes ya hacen parte de nuestro entorno, como el sedentarismo, el exceso de azúcar, la baja actividad física, el exceso excesivo en el consumo de ultraprocesados, la baja calidad del sueño, también conductas inadecuadas de alimentación pueden llegar a ocasionarla. ¿Se puede prevenir? Claro que sí, se puede prevenir. ¿Y cómo la podemos prevenir? Entonces, importantísimo tener una alimentación equilibrada, hacer actividad física, aumentar el consumo de frutas y verduras con bajo índice glucémico, disminuir el consumo de bebidas azucaradas, dormir bien, controlar el estrés
pues ya que cuando consumimos demasiada azúcar, pues el cuerpo no lo logra manejar bien, porque recuerden que todos los excesos son perjudiciales y la glucosa empieza a quedarse en la sangre y esto es lo que nos va desarrollando estas enfermedades. La diabetes no aparece de un día para otro, esto es súper importante tenerlo en cuenta y muchas veces el cuerpo nos va avisando con alguno de estos síntomas a lo largo de los años. Entonces, por eso es importante tener controles médicos periódicos. La diabetes ha avanzado tanto en la ciencia que no es necesario hacer tantas restricciones ahora en la alimentación como antes que nos decían, no, si usted está diabético, no coma pan, no coma pastas, retire los dulces, no puede volver a comerse una arepa. Satanizaban mucho los carbohidratos, pero como les digo, la ciencia ha avanzado tanto que ya se puede consumir pero teniendo en cuenta un conteo de carbohidratos a través de los gramajes de la alimentación. La hipertensión arterial también es otra enfermedad muy frecuente que nos atañe a muchas personas durante lo largo de la vida. Esto ocurre pues cuando la presión en sangre sobre las arterias se mantiene elevada siempre de forma constante. La hipertensión en el mundo de la salud, de la prevención, es conocida como un asesino silencioso, porque muchas veces también no produce síntomas, sino solamente cuando ya está afectando nuestro sistema cardiovascular. Es muy peligrosa porque cuando la presión se encuentra alta por mucho tiempo, el corazón y los vasos sanguíneos trabajan más de lo normal, lo que aumenta el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares, también puede hacernos afección a daño renal, problemas del corazón e inclusive nos puede llevar a perder la vista en los casos más extremos. ¿Qué factores nos aumentan este riesgo? El exceso de consumo de sal, el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados. Aquí es un factor clave. Les cuento un ejemplo rápido. Yo voy a la plaza de mercado y me compro una libra de fresas. Esa libra de fresas se considera un alimento natural, ¿cierto? Porque solo fui a la plaza de mercado, lo compré, llegué a mi casa, lo desinfecté y lo consumí. Cuando yo decido hacer una mermelada, cuando decido hacer un postre, cuando decido hacer un batido con estas fresas, se convierte en un alimento procesado, que no viene siendo tan perjudicial. Pero si ya luego estas fresas yo las consumo en una bebida plástica, en una bebida de un Tetra Pak, las consumo en un producto de panadería que tiene pues además de la fruta, su azúcar natural, que es la fructosa, que no es malo, pero si va acompañado de azúcares refinados, sí ya se convierte en un alimento ultraprocesado. Entonces hay que priorizar esas compras locales, apoyar esos sectores campesinos, porque realmente ahí estamos consumiendo lo que se llama popularmente comida real. ¿La podemos prevenir? Claro que sí, regulando el consumo de sal, evitando el consumo de tabaco y alcohol, que también es un desencadenante de esta hipertensión, realizando actividad física diaria y pues en todas estas enfermedades el manejo del estrés y el dormir bien es clave. Problemas digestivos es algo que nos persigue a todos en algún momento del mes, digo yo, o de la semana. Todos solemos tener algún problema digestivo en algún momento o en reiteradas ocasiones, donde nos puede ocasionar gastritis, reflujo, estreñimiento, donde nos puede causar también inflamación abdominal. Y otra comorbilidad que aparece aquí muy famosa es el colon irritable. Cuando se nos hace esa distensión a nivel abdominal que se nos inflama el abdomen y se nos pone rígido. Entonces, es muy importante para estos problemas digestivos empezar a conocer qué es esto que comemos y que nos hace daño y empezar a moderarlo. Para estos problemas digestivos, las dietas especiales deben ser específicas porque dependen de la persona. Muchas veces que estos problemas digestivos aparezcan están relacionados con mala alimentación, vuelve y juega el exceso de grasas y ultraprocesados, el que comemos muy rápido, en nuestros tiempos de comida nos devoramos muy rápido el desayuno, el almuerzo, la cena, bajo consumo de agua. El agua es un factor súper importante para mitigar los síntomas en estos problemas digestivos. Hay poca fibra, es decir, que estamos consumiendo muy pocas frutas y verduras, el estrés y la ansiedad y sobre todo el sedentarismo. Para estos problemas digestivos, la recomendación es
la actividad física, el consumo de agua y fibra frecuentemente son aliados estratégicos para mejorar pues estos molestias que se nos pueden presentar a nivel digestivo. Después de la pandemia se empezó a tocar mucho el tema de la salud mental y aquí nos dimos cuenta que hay relaciones entre las emociones y la digestión. Y si ustedes no lo sabían o ya lo sabían, yo les cuento que el intestino está directamente conectado con el cerebro. Entonces, cuando tenemos esas emociones fuertes de estrés, de preocupación, o cuando tenemos esas emociones de decepción, de tristeza, de ansiedad, pues esto puede desencadenar los dolores abdominales, la inflamación, la acidez, el estreñimiento o inclusive puede llegar a desencadenarnos episodios de émesis constante o diarrea. Entonces, a nivel de salud, pues hay un sistema, un circuito que nosotros conocemos como eje intestino-cerebro, que va muy de la mano. Entonces, el sistema digestivo se afecta por nuestros hábitos, nuestras emociones y la calidad de vida que estamos llevando a través de la alimentación. Y muchas veces el cuerpo habla a través de nuestro estómago, de nuestro intestino, y nosotros no nos damos cuenta que él nos está avisando que nuestros hábitos no van por buen camino. Todo esto que hemos hablado de estas enfermedades frecuentes en nuestro día a día, en nuestra sociedad, nos lleva a tocar el sello de advertencia. Yo creo que pues cuando vamos nosotros a realizar mercado, cuando compramos algún producto en las cafeterías de los lugares que frecuentamos, vemos estos sellos en todos los alimentos, ¿cierto? Que exceso de azúcares, que exceso de grasas totales, que exceso de grasas saturadas, que exceso de sodio, que exceso de caloría. Y también vemos, está el sello de exceso de edulcorantes. Y en algunos encontramos este otro sello de que contiene cafeína y evitar en los niños y en las niñas. Pues estos sellos de advertencia hacen referencia a la resolución 810 que en su momento cuando salió fue muy modificada, pero ya finalmente se logra que estos sellos aparezcan en la parte frontal de los alimentos que son empacados y comercializados. Lo que ellos buscan es dar una alerta cuando el producto contiene altas cantidades de azúcar, de sodio, de grasas saturadas, de calorías, de edulcorantes, es decir, que tienen más de lo que deberían tener y que tienen más de su azúcar natural. Yo les pongo el ejemplo de la fruta. En redes sociales vemos pues que está de moda todo el tema de los influencers, los coach nutricionales y toda la cuestión, pero sí les invito a que no creamos en todo lo que dicen las redes porque hay mucha desinformación y podamos investigar si realmente estos productos que recomiendan o estas sugerencias alimentarias que hacen realmente nos sirven, porque recuerden que todos tenemos un metabolismo completamente diferente. Entonces, este exceso de azúcares lo vemos principalmente en las galletas, en los jugos, en alimentos que contienen fruta, porque ya de por sí la fruta tiene su azúcar natural, que es la fructosa, pero cuando se añade azúcar adicional para mejorar su sabor y que sea pues más apetecible y estimule todas estas glándulas que tenemos en nuestra lengua, eh, sea más comercialmente este alimento agradable para las personas, empiezan a aparecer estos sellos. Entonces, la idea es que nosotros a través de ellos podamos identificar rápidamente qué productos son menos saludables y tomar decisiones más informadas. Entonces, estaba en un encuentro hace unos días y me decían, ay, no, Manuela, pero entonces es que ya vamos al supermercado y no se puede comprar nada. Sí, en efecto, la mayoría de los alimentos lo tienen, pero es importante que allí hagamos buenas elecciones, revisemos tablas nutricionales. Si a ustedes les gusta leer los empaques, los ingredientes se ordenan de mayor a menor presencia durante el desarrollo del alimento. Entonces, es importante que estos sellos nos puedan orientar, podemos hacer la similitud a señales de tránsito. Ellos nos van a advertir cuando un alimento tiene exceso de algún ingrediente y que puede afectar nuestra salud. Mientras más natural sea un alimento, pues menos se necesitan de estas advertencias en los empaques. Y es aquí cuando, para ya ir cerrando nuestro encuentro del día de hoy, quisiera hablarles de la microbiota intestinal.
La microbiota intestinal es un tema que está muy de moda, que está rondando mucho en las tendencias de nutrición y en redes sociales. Y es que la microbiota intestinal es el conjunto de millones de microorganismos, principalmente de bacterias buenas, ¿sí? Que viven en nuestro intestino. Estas bacterias ayudan al cuerpo a que nosotros digiramos mejor los alimentos, se absorban los nutrientes que se necesitan, ayudan en la producción de algunas vitaminas, fortalece las defensas y ayuda a proteger el intestino. Entonces, son todas estas bacterias muy buenas, muy positivas, que van a ayudar a que todo nuestro sistema digestivo esté feliz, por llamarlo así, y por ende nuestro estado de salud también se vea positivamente afectado en todas las áreas. Es importante porque no solamente ayuda a la digestión, sino que también ayuda al sistema inmunológico, ayuda en la regulación del peso corporal, mejora el proceso de salud mental y el estado de ánimo y disminuye la inflamación que se tiene en el cuerpo. Por eso también se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro. ¿Qué suele dañar nuestra microbiota? El exceso de comida ultraprocesada, mucho azúcar, estrés nuevamente, mala calidad del sueño, consumo excesivo de medicamentos y poca fibra. ¿Cómo la podemos cuidar? Con frutas y verduras, suficiente agua, eh, actividad física y buen descanso. Y ahorita están muy de moda también los alimentos fermentados, como son los probióticos, prebióticos y el famoso kéfir. Para lograr entonces todo esto, es muy importante que hagamos una construcción de hábitos reales. Entonces, la alimentación debe adaptarse a la vida real, debe adaptarse a los gustos y a las preferencias que ustedes tengan. No hay nada más cansón para una persona y es hacer las cosas que a uno no le gustan, por ende, lo que a uno no le gusta comerse, pues también va a ser un momento dispensioso en el momento de la alimentación. Entonces, pensemos en comida real, pensemos realmente en cuáles son estos alimentos que más nos gustan, que pudiéramos consumir todos los días, que sean saludables. Ay, no, es que a mí me encanta la empanada y yo no puedo dejar de comer empanada. Entonces, miremos la posibilidad de hacer unas empanadas en el fryer, miremos la posibilidad de hacer unas empanadas al horno, tal vez unas empanadas que no requieran tanta demanda de aceite. O si ustedes de los que les gusta esas empanadas que son muy fritas, pues no las consuma con frecuencia, consúmala una vez al mes, ¿sí? Y procure consumir alimentos más saludables. Ay, es que a mí me encantan las hamburguesas y yo cada 8 días me como una hamburguesa. La hamburguesa de por sí es un alimento muy saludable y usted dirá, uy, pero saludable, no, ¿cómo así? Pues claro, tiene cereales, que sería el pan, tiene proteína, que sería la carne o el pollo que se añade, tiene lácteo, que sería el queso, tiene verduras, lechuga, tomate, cebolla, lo que le quieran agregar. ¿Sabían que el aguacate es una fruta? Y en algunas hamburguesas añaden aguacate también. Entonces es un alimento muy completo que lo hace perjudicial todas esas grasas que se involucran dentro de la preparación a través de las salsas, a través de los aceites recalentados que se utilizan en diferentes establecimientos. Entonces, lo mejor es prepararlo en casa, ¿cierto? Mejorar la hidratación y tener snacks saludables frecuentes. Yo les cuento aquí un tip que pueden ustedes implementar de donde me estén viendo, y es que si conocen su peso, pueden multiplicar su peso por 35 y ahí van a saber la cantidad de mililitros y lo pueden pasar a litros de agua que deberían consumir al día. Y se evalúen si realmente lo están consumiendo o no, si deben aumentar ese consumo de agua o si están muy bien. Este cálculo es apto para personas que no tengan ninguna restricción de líquidos o problemas de falla renal. Los snacks también son muy importantes porque son estas preparaciones que nos hacen pecar a veces, ¿cierto? Entonces, un buen snack puede ser una fruta, puede ser unos frutos secos, aquí como se ve en la imagen puede ser un postrecito saludable, alguna preparación que nos llene, que nos genere saciedad y que nos ayude, pues nos dé energía. Otro de los hábitos importantes es no saltarse el desayuno. Nosotros muchas veces por afán en el día a día solemos no desayunar, pero el desayuno es súper importante porque es el primer alimento. Desayuno, si dividimos la palabra queda desayunar.
Entonces es muy importante. Muchas personas tienen problemas a nivel metabólico por saltarse el desayuno. Está científicamente comprobado y cuando empiezan a desayunar nuevamente, empiezan a recobrar toda esa función del metabolismo. Que entonces, ¿qué debería llevar un desayuno? Debería llevar su aporte de cereal, su alimento lácteo, su proteína, que sería el huevo por excelencia. Ay, bueno, pero es que a mí el huevo me hace daño. Bueno, entonces añadamos un pedazo de queso de cuajada, preferiblemente a la preparación. Pueden acompañarlo de frutas, de verduras. No necesariamente tiene que ser un guiso de alguna verdura al desayuno, sino que si hacen un sándwich pueden agregar lechuga, tomate, pepino, espinacas con huevo. La idea es que sea muy real a sus gustos. Aquí les quiero proyectar un video que hay muchos videos de estos en redes sociales y es la regla del método del súper saludable cuando queremos iniciar hábitos saludables, cambiar nuestra forma de alimentarnos. Entonces es el 6-5-4-3-2-1. Elegir 6 verduras, 6 frutas, 4 proteínas, 3 cereales, 2 lácteos y una grasa y a partir de ello poder empezar a hacer nuestra planificación de alimentos. Me cuentan si se puede escuchar. Haz tu súper saludable con la regla de 6-5-4. ¿Sí se puede escuchar? Sí, Manuela, lo estamos escuchando. Listo, gracias. Haz tu súper saludable con la regla de 6-5-4-3-2 y 1. 6 verduras. Entre más variedad de colores, más fibra, antioxidantes y saciedad. 5 frutas. Aportan energía rápida a tu cuerpo, así como vitaminas y ayudan a regular tu digestión. 4 proteínas. Pueden ser vegetales o animales, frijol, huevo, pollo, lenteja, pescado o res. 3 cereales. Cuando los eliges bien, no te inflaman ni te sabotean. 2 lácteos. Trata siempre de comprarlos sin azúcares añadidos. Y por último, una grasa saludable. Una porción es más que suficiente para mejorar tu saciedad y tu salud hormonal. Y recuerda, esta regla no es una dieta. Cuéntame, ¿te sabías este hack? Entonces, esta puede ser una opción muy práctica para cuando vayamos a elegir nuestros alimentos en el supermercado que ustedes asistan y poder elegir mejores preparaciones y evitar el desperdicio de alimentos. Moverse más durante el día, no solamente es ir al gimnasio, es poder sacar a pasear nuestras mascotas, bailar en casa, montar bici, nadar, patinar, salir a correr. Cualquier tipo de actividad física que nos genere movimiento es súper importante para mejorar nuestra salud, fortalecer nuestra masa muscular y por ende favorecer nuestra densidad ósea, fortalecer los huesitos. Finalmente, es importante tener claro la regla del 80-20, 80% hábitos conscientes como alimentación saludable, como sueño, como manejo del estrés, como una buena hidratación, y el 20% de flexibilidad. Es muy importante permitirnos disfrutar sin culpa de aquellos alimentos que nos generan felicidad, satisfacción y placer, ya que si no lo hacemos vamos a tener un efecto rebote y en cualquier momento podemos tener un episodio de ansiedad y dañar todo este proceso de hábitos conscientes que queremos empezar a implementar. El equilibrio, recuerden que es fundamental para lograr el bienestar. La mejor alimentación no es la más perfecta, sino la que se puede mantener incluso en los días ocupados, porque pequeños hábitos repetidos diariamente pueden convertirse en la mejor herramienta de prevención y bienestar a largo plazo. Muchísimas gracias por este espacio, doctora María Cristina, a todos los que se conectaron y están aquí con nosotros. Veo que han ido incrementando a lo largo de la reunión, entonces eso está muy bien. Si requieren alguna información adicional, con mucho gusto. Si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer este momento, aquí es el espacio. Bueno, Manuela, primero que todo agradecerte, muy completa toda la información que nos has compartido. Recordarle a todos los asistentes que hemos dejado allí el registro de asistencia, les agradecemos por favor. Llenen ese registro, es algo muy corto y a quienes se registren, pues les enviamos esta grabación para que puedan hacer rebobine de lo que hemos hablado. Había aquí un comentario de Oscar Mauricio Díaz que decía, y bueno, cuando tú mostraste todo este tema de los sellos, ¿no? Y decía, y para los productos de suplementación, dice, he visto que muchas marcas tienen estos sellos, pero dicen que en muchos casos los deben poner porque les obligan.
independientemente de otros factores que en ese momento no me son claros. Entonces, Sí, señora. Bueno, para Oscar, gracias por tu pregunta. En efecto, como bien lo sabemos, estos sellos de advertencia hacen caso a a una resolución que ya pues dictaminó el gobierno estatal como tal. Sin embargo, es cierto, hay algunos suplementos que los tienen porque superan los márgenes, los rangos permitidos para poder comercializar estos alimentos, ya que si no los tienen, son demandables. Pero entonces aquí la pregunta sería que nosotros revisáramos qué sellos son los que tienen, si son altos en azúcares, alto en sodio o alto en edulcorantes. Porque si realmente hablamos de suplementos nutricionales y hay muchísimos en el mercado y un suplemento nutricional tiene este alto en azúcares, no se consideraría un suplemento nutricional y hay algo que no está bien dentro de ese producto. Si también ese suplemento es alto en sodio, pues también hay algo que no está bien dentro de este producto. Generalmente los sellos más frecuentes que pueden haber dentro de estos suplementos nutricionales es el contenido de edulcorantes, ya que esto es una obligación pues normativa. Y recordemos que los edulcorantes hacen referencia a estos productos comerciales como lo son la Splenda, la stevia, la sucralosa, que pues realmente son azúcares, pero pues no tan procesados ni tan refinados como los azúcares comunes que encontramos en el mercado, pero por obligación normativa deben portar estos sellos, incluso considerando que ese alimento tenga algún beneficio nutricional. Pero si lo mismo, vuelvo y te repito, si hay algún suplemento de estos que tenga exceso de azúcar, probablemente puede ser para mejorar su sabor, pero no tendría entonces un impacto positivo. Es muy importante con esta pregunta y los invito a que ustedes revisen en el mercado los productos que se encuentran y que tal vez vayan a comprar, porque en algún momento todo se pone en tendencia, todos empiezan a comprar y realmente no se está comprando algún suplemento nutricional de calidad. Les pongo el ejemplo de la creatina. No hace mucho se puso de moda el boom del consumo de creatina para mejorar la masa muscular, para mejorar el rendimiento deportivo, laboral. Entonces todo el mundo empezó a comprar creatina, todo el mundo empezó a sacar marcas de creatina y las empezaban a consumir como si fuera a tomar café, por decirlo así, ¿verdad? Pero esta creatina solo tiene un impacto en el metabolismo y en la salud si se consume mínimo 30 minutos antes de realizar actividad física. Empezaron a haber muchas marcas en el mercado de creatina, se hicieron estudios y demás porque el boom era tan frecuente que empezó a generar impactos negativos en la salud y la gente empezó a demandar estos productos y realmente estaban vendiendo harinas azucaradas. Entonces es muy importante que revises el suplemento, que mires los ingredientes, que mires la etiqueta. Vuelvo y te repito, lo que más encontramos en estos suplementos nutricionales es alto contenido de edulcorantes o contiene edulcorantes, pero si tiene algún otro sello como grasas trans, como exceso de sodios o exceso de azúcares, pues no debería ser considerado un suplemento nutricional que sea benéfico para el estado de salud, a menos de que sea un suplemento pues hipercalórico o una bebida de recuperación deportiva, o tal vez intento de un dulce, golosina, gomita, que le brinde este aporte nutricional, pero son casos muy especiales. Manuela, tenemos una pregunta de Carmen Lucía Ovalle. ¿Qué cuidado se debe tener en la alimentación en el tema de la hipotensión? Bueno, recordemos que está la hipertensión y está la hipotensión. Entonces, la hipotensión es todo lo opuesto a la hipertensión. Entonces, quiere decir que nuestra presión arterial está más baja de lo normal. Esta hipotensión causa algunos síntomas como mareo, debilidad, visión borrosa, cansancio, puede causar inclusive desmayos. En la alimentación buscamos principalmente tener una buena hidratación y alimentos que nos eviten pues tener estos bajones tan bruscos, por llamarlo así, de la presión. ¿Qué es importante? Una buena hidratación. Tomar agua durante el día, si estamos en clima caliente o como por estos días, no sé de dónde nos saludas, pero aquí en Bucaramanga están haciendo unos calores impresionantes. Entonces es muy importante tener ese consumo de agua activa para compensar todo el proceso de sudoración que tiene nuestro cuerpo. ¿Qué debemos hacer con la alimentación? Comer en horarios regulares, ¿cierto? Entonces,
tratar de establecer un horario de alimentación, procurar desayunar siempre a la misma hora, no esperar tiempos extensos, lapsos extensos de tiempo para volver a comer, tener snacks frecuentes, consumir algún tipo de snack al menos cada 2 horas. No quiere decir que entonces desayuné a las 8 y vuelvo a desayunar a las 10, pero sí tal vez si desayuné a las 8, a las 6, pues 2 horitas después consumir alguna fruta, algún fruto seco que me pueda ayudar a regular estos horarios. Evitar esos ayunos prolongados no son nada buenos y manejar el sodio con moderación. Aunque tengamos hipotensión, no quiere decir entonces que ahora debemos consumir más sal de lo normal, no, sino seguir regulando este consumo de sal. Y como qué alimentos podemos entonces consumir. Carnes magras, es decir, carnes que no tengan cortes con exceso de grasa. Leguminosas, que es la proteína de origen vegetal, como lo son lentejas, garbanzos, frijoles, arvejas. Los huevos son muy importantes. Los vegetales de color verde también son muy importantes para el manejo de esta hipotensión porque nos aportan vitamina B12, que es un regulador importante allí, y alimentos ricos en vitamina C. Uno de los alimentos ricos en vitamina C es el arroz y es el huevo. Entonces, súper importante pues poder incluir estos alimentos dentro de la dieta. Perfecto. Y dice Durbi Carolina, ¿y qué cuidados se deben tener con la hipoglucemia para mantener el azúcar regulado? Bueno, empezamos a hablar de los hipo. Uno siempre habla de lo hiper, pero lo hipo siempre también está presente y lo hipo funciona igual que la hipotensión, pero es del azúcar. Entonces ocurre cuando estos niveles en sangre están demasiado bajos y nos pueden causar síntomas generalmente como sudoración excesiva, tal vez un poco de temblor, nos puede ocasionar también un poco de ansiedad al momento de comer, dolores de cabeza, visión borrosa. ¿Qué cuidado es importante acá? No saltarnos las comidas, también tener un horario regular de alimentación, estar comiendo cada 2, 3 horas. Si tenemos bajones constantemente, si somos muy propensos a tener estos bajones de azúcar, evitar los ayunos prolongados porque tampoco nos sirven. eh, ¿Qué alimentos como tal? Preferir los carbohidratos complejos, como cuáles, como la avena. Uy, la avena es súper clave en este manejo de la glicemia, de la glucemia es fundamental. Entonces podemos consumir avena, arroz integral, podemos también consumir papa, yuca, quinoa, también es muy importante. Podemos hacer unas combinaciones en los momentos del snack como lo son, o en los tiempos de comida, como lo puede ser carbohidratos con proteína, porque esto nos ayuda a tener una mejor regulación, un mejor equilibrio. Entonces podemos mezclar fruta con yogurt. El yogur griego también está muy de moda y es muy bueno, es muy saludable. No es recomendable en niños, pero en adultos sí. Y nos aporta proteína como tal sin azúcar añadida y estamos obteniendo el azúcar natural de la fruta. Queso también podemos incluir. Las frutas son muy importantes aquí, como manzana, pera, banano, naranja, incluir algunas grasas saludables, como lo mencionábamos, el aguacate, los frutos secos, las semillas, si te gustan, las puedes incluir, el aceite de oliva como aderezo para preparaciones. Y es importante moderar el consumo de azúcar refinado presentes pues, en los alimentos ultra mega procesados, las gaseosas, bebidas azucaradas, dulces, y algunas bebidas energéticas. Cuando de pronto llegues a tener un bajonazo de hipoglucemia en casa, si lo padeces o si alguien aquí lo padece, es muy importante sí llevar tal vez un bocadillito siempre en el bolso, tal vez un dulcecito, para que cuando estos bajones aparezcan, poder consumir una fuente rápida de energía, que en este caso sería el azúcar. Bueno, Oscar nos dice, en las redes sociales hay muchos horarios de comida. Unos dicen que cada 3 horas, otros que solo 3 comidas, otros ayunos intermitentes. Claramente, lo recomendable es tener la asesoría de un profesional, pero para alguien aparentemente sano, ¿qué es lo recomendable de forma general con el Bueno, objetivo de estar sano? Bueno, todos queremos estar sanos y saludables, ¿verdad? Y las redes sociales
nos han abierto una puerta al mundo, a conocer muchas cosas, a informarnos de forma muy positiva, pero también trae mucha desinformación. Lo que yo les mencionaba, tal vez no lo que le funciona a María le puede funcionar a Camila. Tal vez lo que le funciona a Pedro no le puede funcionar a Juanito, pero puede que lo que Juanito hizo sí le puede servir a María, ¿sí? Pero es muy relativo, es muy subjetivo. La invitación no es a seguir, pues, todas esas recomendaciones de las redes sociales, sino a asesorarnos realmente con alguien que tenga el conocimiento. En redes sociales hay muchos coach, influencers nutricionales y demás que dan sus recomendaciones abiertas en reels de menos de 30 segundos que suelen ser muy impactantes, pero lo que me funciona a mí puede que no le funcione a alguien más. La recomendación en una persona sana, en una persona saludable, es tener tiempos de comida fijos, ¿sí? Los principales. Entonces, desayuno, almuerzo y cena. Estos tres tiempos principales son muy importantes. Ya puede haber una variación de ellos si tenemos alguna comorbilidad o alguna patología en especial o si tenemos algún objetivo nutricional como pérdida de peso, ganancia de masa muscular, regulación de la glucosa en sangre, manejo de alguna patología en especial, si se hace alguna modificación. Pero si somos una persona completamente sana sin ninguna aparición de estas comorbilidades, lo importante es tener estos tres tiempos de comida: desayuno, almuerzo y cena, ¿cierto? Y tener snacks o meriendas en caso tal de que tengamos jornadas laborales o actividades muy extenuantes que demanden esa necesidad energética. Entonces, recomendable hacer consumo cada 2 horas de algún alimento, pero tipo snack. Entonces, alternar en estos intervalos de tiempos de comida principal, como lo veníamos diciendo, porción de fruta, frutos secos, alguna galleta, pero es importante que la fruta también sea moderada, ¿no? Entonces ahora fui a un taller de nutrición y me dijeron que comiera fruta, entonces todas las mañanas me voy a comer una ensalada de frutas y la señora que me la vende le pone helado, le pone lechera, le pone queso, muy rico, ¿cierto? Pero realmente necesitamos consumir estos alimentos de forma más natural porque podemos estar sanos, ¿cierto? Pero un exceso de estos alimentos nos puede llegar a generar alguna enfermedad. Entonces, en conclusión, la idea es tener desayuno, almuerzo y cena, dependiendo los horarios que tú tengas para consumir estos tres tiempos de comida principales. Puedes incluir algún snack en un lapso de tiempo de 2 horas, 2 horas y media aproximadamente. Yo quería preguntarte, Manuela, por el tema de los probióticos que tú lo mencionaste. Si es conveniente uno adicionar, precisamente por lo último que estaban señalando de la microbiota, si es conveniente uno suplementarse con los probióticos, incluir uno probióticos extras, pues de los que venden, ¿no? Que venden las pastillas o venden los sobrecitos. Es un tema. Y el otro, el de el vinagre de manzana, que es tan famoso, lo que tú dices, ¿no? En todas las redes sociales, así como se satanizan las grasas, también se eleva el tema de ciertos alimentos como es el vinagre de manzana. Entonces, tu opinión sobre esos temas. Bueno, vale. Acerca de los probióticos, pues los probióticos pueden ser muy útiles y pueden ser muy positivos en algunas personas y sí es posible realizar esta suplementación, pero no siempre son necesarios para todos. Son temas que se ponen muy de moda, muy en tendencia, entonces todos vámonos a comprar kefir y a consumir prebióticos. Son muy buenos porque favorecen nuestra microbiota intestinal, pero no todas las personas requerimos esa suplementación. Así como hay probióticos buenos, pues también hay probióticos malos. Entonces, la idea, pues, es detectar, pues no hay exámenes como tal que nos digan, hey, si necesitas una suplementación de probióticos, pero al empezar a consumirlos, nuestro cuerpo nos va a decir si los necesita o no, si los rechaza o no. Y estos probióticos lo que hacen es ayudar a nuestra microbiota intestinal. ¿Cómo saber que no necesito probióticos? Pues cuando los empiezo a consumir, me van a generar mareo, me van a generar dolor de cabeza, me pueden generar émesis, que es vómito frecuente, diarrea también. Entonces, pero sí se pueden suplementar y sí tienen un impacto muy positivo porque ellos nos ayudan a
favorecer la flora intestinal, la microbiota intestinal, nos ayudan en temas de estreñimiento, también está comprobado que nos ayudan en el síndrome del intestino irritable, en colon irritable también, nos ayudan con la inflamación, nos ayudan a mejorar toda esta parte de la aparición de gases y distensión abdominal, aparte de que son muy positivos para el sistema inmune, para la salud mental, para manejar todo este tema de las alergias y para la salud metabólica. Pero su consumo debe ser moderado y en caso tal de que se tenga alguna patología o comorbilidad, es mejor hacerlo bajo supervisión de un profesional, porque así como están estos probióticos buenos, pues también pueden estar estos probióticos malos que pueden empeorar estas enfermedades. Y sus efectos positivos dependen mucho de la dosis, del tiempo de uso y de la condición de las personas que los esté consumiendo. Estos probióticos en alimentos naturales los encontramos en los yogures, en el kefir, en el kumis también se encuentra, en el chucrut también está, en el kimchi, en el miso. Hay unos quesos fermentados que también tienen este aporte de probióticos, pues que necesita nuestro sistema digestivo. Sí se pueden suplementar, hay algunas cápsulas, sobres o gotas que pues se comercializan en el mercado, pues como les digo, lo importante es hacerlo bajo supervisión, pero principalmente se favorecen las cepas de estos probióticos, la que conocemos como Lactobacillus, está también el Bifidobacterium, y hay otra que en este momento se me escapa el nombre, tiene dos palabras, pero termina en bular. Entonces es muy importante revisar porque como les ponía el ejemplo de la creatina, también se pone el ejemplo ahorita que está muy de moda los probióticos, entonces nosotros sabemos que podemos realizar el kefir en casa, entonces mucha gente lo está preparando de forma artesanal y lo está comercializando, pero realmente puede que no tenga el mismo impacto debido a su método de preparación artesanal. Es importante tener claro que pues esos probióticos, aunque son muy buenos, como les vengo contando, no reemplazan una alimentación saludable. Siempre funcionan mejor junto con fibra, entonces no porque ya me consumí mis probióticos a través de un alimento natural o procesado o a través de una presentación comercial en cápsula o en sobre diluido, voy a ponerme mucho mejor por sí solo, no, sino que funciona mejor acompañándolo de alimentos ricos en fibra. Y pues recuerden que esto debe ser también bajo supervisión médica si se tiene alguna comorbilidad en especial. Estos probióticos, como les decía, pues ayudan a alimentar la microbiota, pero también se suelen, no sé si, así como han escuchado los probióticos, se habla de los prebióticos. Entonces, que también son bacterias buenas, son el alimento de las bacterias buenas. O sea, antes de consumir los probióticos, deberíamos consumir los prebióticos, como su nombre lo dice. Entonces, estos prebióticos están en la avena, principalmente están en el banano, en la cebolla, en el ajo también se encuentran. Los espárragos son ricos en prebióticos. Y en las frutas y verduras, pero principalmente en el banano, en la cebolla y en el ajo es donde mayor cantidad hay. Y referente al vinagre de manzana, entonces también vemos muchos reels, muchas recomendaciones, muchos videos donde nos dicen que sirve el vinagre de manzana, que lo consumas en ayunas, que lo consumas 3 veces al día antes del almuerzo, que lo diluyas en agua, otros que se lo consuman entero, pero es importante que les quede claro que el vinagre de manzana no es un producto milagro, ¿sí? Esos que como nos lo venden en las redes sociales, realmente sí funciona, pero también tiene algunos efectos que han sido ya científicamente comprobados. ¿Para qué nos puede servir este vinagre de manzana? Entonces, nos ayuda a realizar control de la glucosa después de las comidas, nos ayuda a tener una mejor sensación de saciedad, por ende, pues no vamos a querer consumir alimentos en exceso, ayuda en el proceso de digestión y también tiene un efecto antimicrobiano leve en nuestra flora intestinal. Pero hay que aclarar que el vinagre de manzana no es un quemagrasa, como se viene vendiendo en las redes sociales. Consume vinagre de manzana y vas a perder 5 kilos en 2 días. No, no va a pasar, porque no quema la grasa, ¿sí? Lo único que hace es eh, generar una regulación, sí es científicamente comprobado en la glucosa, pero este vinagre de manzana no quema la grasa y no desintoxica
el cuerpo y no reemplaza una alimentación saludable, ni un tratamiento médico, ni el ejercicio. Entonces sí es importante que si lo queremos consumir, sea con moderación, sea con regulación. Existen muchas formas de consumirlo, ya sea directo, diluido en agua, como la persona lo prefiera, pero generalmente se consume una cucharadita nomás, o inclusive hay unos que venden comercialmente y traen ya su tapa dosificadora, es una tapita pequeña, y es preferible diluirlo en agua y no tomarlo puro, ¿sí? Porque no estamos acostumbrados, podemos generar es una irritación al sistema digestivo, y preferiblemente junto a las comidas, sea antes o sea después. Tomarlo en exceso, pues nos va a generar esa irritación que les digo. En algunas personas ha ocasionado reflujo. También afecta los dientes, desgastando el esmalte dental que allí tenemos. Y también si no se hace con moderación, puede empezar a desarrollar gastritis y úlceras e inclusive problemas de afección renal. En el tema nutricional, pues entonces este vinagre de manzana pues es muy importante dentro de los hábitos de estilo saludables, pero no es algo indispensable. O sea, es un complemento positivo, pero no es indispensable. Sí nos va a ayudar a aumentar a mejorar los niveles de glucosa en sangre si es lo que se busca, pero también bajo supervisión. Y muchas veces tiene más impacto algunas otras acciones que este vinagre de manzana, acciones como aumentar el consumo de fibra a través de frutas y verduras, mejorar la calidad de la dieta consumiendo alimentos de calidad, practicar actividad física. Esto nos puede ayudar mucho más que tomarnos pues este producto milagro que llaman en redes sociales, pero ya no es tan milagro. Que pues por sí solo no nos va a generar pues mayor impacto más que el que les he comentado, pero pues sí, a algunas personas les ha funcionado a nivel digestivo, otras no, porque pues recordemos que cada cuerpo y cada metabolismo es completamente diferente. Bueno, Manuela, de verdad que muchas gracias. Creo que ha sido bastante positivo tener este espacio para hablar de nuestra salud, a los graduados y a las personas que se han conectado, sean de la universidad o no, les agradecemos mucho, pues que aprovechen este espacio que es en general para hablar de la salud. Nos alegra mucho que nos hubiesen acompañado en la tarde de hoy. Recordarles que por favor registren la asistencia para poderles hacer llegar la grabación. Voy a volverles a compartir acá por si no han registrado la asistencia, por favor regístrense para poder, o Heidi me colaboras que no me está copiando bien, por favor, para poder llevar. Entonces les agradezco mucho, de verdad qué bueno que haya sido. Aquí te están diciendo que excelente el espacio. Entonces, Manuela, gracias por tu tiempo, por tus orientaciones. Y bueno, esperamos que podamos seguir replicando otros temas que nos ayuden a mejorar siempre nuestra salud y a tener un buen bienestar. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde. Gracias, Manuela. Muchas gracias a todos ustedes por el espacio.